Buenas bendiciones para todos amados y amigos, y estamos nuevamente aquí con ustedes para compartir la palabra, para deleitarnos en esa preciosa palabra y poder llegar a sus corazones. Así que hoy el tema se llama Dios conoce tus batallas. Hay momentos en nuestra vida en que de pronto usted ha pensado, le ha llegado a su corazón, no, cuando ya yo esté viejo, cuando ya yo tenga una edad adulta, cuando ya mis nietos lleguen a la casa, cuando ya quizás ya se ha programado un tiempo para usted decir, voy a descansar. No, hermano, en todo tiempo y en todo momento vamos a tener batallas, situaciones internas, de la cual es necesario vivirlas, es necesario entender que estamos en tiempos difíciles, en tiempos de la cual el enemigo se va a levantar, en tiempos de la cual vamos a ver cosas que no las esperamos aún con los jóvenes. Y hoy vamos a tener un tema sobre eso, sobre Dios conoce tus batallas, Dios conoce tus dificultades, Dios conoce tus problemas, Dios conoce tus necesidades. Pero nos vamos a ir a la luz de las escrituras. Entonces, por eso es que muchas veces lo mejor y lo primordial que debemos de hacer es acercarnos a la presencia de Dios para poder afrontar estas batallas que nos tenemos a diario. Son luchas de la vida que aparecen y que parece que nunca se van a acabar. Sí, Señor, que aunque usted viva el diario vivir, son batallas que parece que nunca se van a acabar. Bendito sea el Señor. Entonces muchas veces está esperando que yo me jubile, muchas veces estamos esperando que nuestros hijos se casen para poder sentir un poco más de descanso. A veces en muchas ocasiones tengamos nuestra propia vida, o ellos tengan su propia vida y vengan los nietos y de vez en cuando nos visiten. Esas como planes, pero las batallas nunca se van a acabar. Estamos en tiempos peligrosos. Estamos en tiempos difíciles, amigo. Entonces a esas batallas hoy en día las vamos a tener, vamos a sentir aflicciones, vamos a sentir sufrimiento, vamos a estar en luchas a diario, vamos a estar en situaciones que a veces no sabemos cómo solucionarla, pero las vamos a tener que enfrentar, pero bajo la cobertura, bajo la presencia, bajo ese poder sobrenatural sobre nuestro Dios y Señor y verdadero Dios, Jesucristo. A Él hay que confiar, a Él hay que entregarle nuestras batallas, esas situaciones, porque las cargas que tenemos, todas esas aflicciones que llegan a nuestro corazón, hay que entregárselas al Todopoderoso. Aleluya, gloria a Dios. Entonces estamos viviendo tiempos peligrosos, sí. Mire que yo hace poco tuve la oportunidad de hablar con ciertas familias. Aún me quedó impactada una familia que decía, estuve en el supermercado hoy y voy con lo mucho, lo poco que tenía ella, iba a hacer su mercado, a traer para su canasta, para su nevera. Y me dice ella, con estas palabras entristecida, decía, yo antes con 100,000 pesos iba a un supermercado, compraba todo lo que necesitaba para mi familia, todo lo necesario. Pero hoy en día, este dinero que yo llevo no me alcanza, es que ni para la mitad. Y ella lo decía tan entristecida porque ella decía que ella necesitaba otras cosas, que no las podía llevar porque el dinero no le alcanzaba. Y eso lo vemos en la canasta familiar. Tú la has vivido, nosotros todos las hemos vivido. Esas son situaciones que hay que enfrentar. Entonces ahí vemos que el título, el tema que hoy tenemos, Dios conoce tus batallas, Dios conoce tus necesidades, Dios conoce tus situaciones. Entonces, mire que a medida de que vemos las cosas que van pasando, si miramos en el tiempo antiguo o en aquel tiempo un poco más allá atrás, vemos que el teléfono no existía. Vemos que la televisión era muchas veces blanco y negro. Aún no había televisión. Entonces, con todo eso no existía el WhatsApp, no existía el YouTube, no existía todas estas plataformas, todas estas redes que hoy en día las vemos y que muchas veces nos desesperamos
por estar con un teléfono en la mano, nos desesperamos por estar pegado al internet, nos desesperamos por esas cosas que viéndolo bien son a segunda mano, pero sí se necesitan. Pero es que hay veces exageramos tanto, tanto, amigo, que queremos estar es como allí, aún nuestros hijos. Es tremendo. Usted para contentar a un niño que esté con unas pataletas y unas pataletas, ¿qué hace usted? Tú, tenga, mi amor, tenga. ¿Qué le da a usted? Un teléfono. Y así, de esa manera, usted lo puede calmar. Usted mire bien que estamos en tiempos difíciles, en tiempos que la cual no son fáciles para la humanidad, pero sabemos que podemos enfrentarla bajo la cobertura, bajo la presencia del Espíritu Santo de Dios, porque Él sí nos da la fortaleza, nos da la tranquilidad para poder enfrentar estos tiempos de tus batallas, de las batallas que hoy en día tenemos que enfrentar. Así que vemos que hoy en día mantenemos más pegado al teléfono que muchos drogadictos en su época. A los niños ya no se les da una chupa para que chupen tetero. Ya a los niños se les da, ¿sabe qué se les da? La máquina diabólica. Sí. Para usted poder contentar a un niño, se le tiene que dar la máquina diabólica. Entonces mire bien, que ¿por qué a los cristianos le ha cambiado la vida? Sí. Sí se le ha cambiado. ¿Que a los cristianos le ha cambiado la vida? Sí, sí se la ha cambiado. Porque miremos un poquito y vemos que encontramos falsas doctrinas, herejías. Todo eso lo vamos encontrando. Porque aún en el cristiano, ya en un cristiano delante de Dios tiene que tener temor, pero hay personas que no tienen el temor de Dios y empiezan a predicar, a enseñar herejías, falsas doctrinas. Temor hay que tener ante la presencia de Dios, esas enseñanzas. Hoy en día vemos pastores vividores que no hacen sino mirar a ver cómo le quitan las cosas a las personas. No, hermano, el evangelio no es un negocio. El evangelio es enseñar, predicar la palabra, ganar almas para Cristo. Que la gente se convierta, se arrepienta de sus malos caminos. Ese es el evangelio. El evangelio de transformación, el evangelio que da vida, el evangelio que cambia la humanidad. Hay que buscar de la presencia de Dios en estos tiempos difíciles, en estos tiempos que tú quizás no sabes ni cómo afrontar, que tú quizás dices, ya está aquí, no aguanto más, yo necesito. Muchos en estas situaciones de tiempos peligrosos se han quitado la vida porque no tienen el conocimiento claro, porque no buscan la presencia de Dios para que le dé esa paz, esa tranquilidad y ellos puedan absorber esa presencia. Es algo que uno siente internamente, esa paz interior, pero esa paz la da Dios. En medio de estos tiempos difíciles que vemos, esa paz solamente viene de Dios. Así que esa es la presencia de Dios. Tú te preguntarás en muchas ocasiones, ¿por qué está pasando esto con el cristianismo? ¿Qué es lo que está pasando con la iglesia? Son preguntas que tú en algún momento te harás. Hay conceptos de la gente, qué pena decirlo, pero de lo que veníamos hablando. ¿Sabe por qué? Porque muchas de las personas, muchos pastores, en mucho liderazgo, en muchas situaciones, han sido ocasión para que aquellas personas tengan un mal testimonio del evangelio, un mal testimonio de esos pastores, porque ¿sabe cuál es lo que la gente piensa? ¿Sabe cuál es el concepto de estas personas? Son ladrones. Usted van a ir ante esos vividores. Ese es el concepto que tienen. Pues el de muchos. Nosotros tenemos que decir, Señor, guárdanos de no pecar, de no caer, porque de verdad que es muy triste y hasta ridículo de ver cómo hay pastores que lo han juzgado sin tener, sin saber, sin haber hecho lo que el mundo cree que es, que muchos dicen que no hacen sino ser vividores. Qué tristeza decirlo.
pero muchos sí lo han hecho. Pero hay unos que no, iglesia. Hay unos que no, amigo. Hay unos que trabajan para Cristo. Hay unos que viven, que su pasión es predicar, enseñar, glorificar el nombre de Dios. Bendito sea el Señor. La Biblia nos enseña, la Biblia nos dice que estamos en tiempos difíciles, que estamos en tiempos peligrosos, que estamos en tiempos en la cual usted debe de buscar más de la presencia de Dios, que estamos en tiempo en la cual usted debe de hoy en día decir, Señor, ayúdame, ayúdame, Señor, yo necesito de tu presencia, yo necesito buscar tu presencia, yo necesito que tú me des paz interna, paz, porque día a día no la vamos a encontrar. Día a día no la vamos a encontrar. Y yo me voy a enfocar un poco en la juventud. En esa juventud tan bella que Dios nos ha regalado, que Dios nos ha dado. Y vemos que qué peligroso es que usted en muchas ocasiones ha tenido por ciertas situaciones en su vida, porque es madre soltera, porque es padre soltera, o porque esa es la solución que usted vio. En muchas ocasiones usted ha dejado a sus hijos con extraños, donde usted no sabe qué le están inculcando a ese joven, qué le están inculcando a ese muchacho. Herejías, doctrinas erróneas. Y cuando ya usted ve, ya no puede hacer nada. Usted como padre no puede hacer nada. Usted como papá, mamá no puede hacer nada. Porque usted ha entregado a su hijo, escúchelo bien, por mucho tiempo a extraños que le están doctrinando cosas que usted no sabe por qué y para qué son. Tremendo estas cosas que se ven en estos tiempos tan difíciles, en estos tiempos de herejía, en estos tiempos que el enemigo ha querido entorpecer la mente de todas las personas, ha querido ponerle una venda en los ojos para que no vean la luz que es Cristo. Es tremendo. Obligar a sus hijos que acepten cosas que no son, tremendo, que son barbaridades. Como madre ya no vas a poder hacer nada. A que aprendan doctrinas antibíblicas. Todo esto serían consecuencias de la que hoy en día, en estos tiempos malos, en estos tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos en donde a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Tremendo, y es una realidad. Todo lo que hoy en día está pasando en el mundo, la gente dice, no, eso está bien, yo estoy bien. Las drogas, el alcoholismo, todo eso, no, yo estoy bien, excelentemente bien. ¿Y espiritualmente cómo estás? Espiritualmente cómo vives? Si Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, Él ama a sus hijos y quiere que sus hijos estén bien. Ahora, ¿cómo tú vas a decir que estás bien si te estás destruyendo a ti mismo? Porque estos tiempos en los que estamos viviendo, estos tiempos están trayendo destrucción física, espiritual y mentalmente. Porque la misma Biblia lo dice, estamos en tiempos difíciles, en tiempos de la cual el Señor está trayendo refrigerio, paz a tu vida, paz a tu alma. Pídele a Dios sabiduría, pídele a Dios entendimiento, porque los tiempos en que estamos viviendo son malos. Son malos. Nuestra juventud se está perdiendo. Aún los cristianos conocedores de la Biblia, aparentemente conocedores de la Biblia, están volviendo atrás, conociendo la palabra. La pregunta es, ¿tienen el fundamento? No, el fundamento de Cristo es santo, es sabio, edifica. Tú no miras atrás porque tienes un fundamento y sabes en quién has creído. Aleluya, gloria a Dios. Por eso hoy te digo, busca la presencia de Dios. Búscalo porque Él es el único que nos da esa paz, esa tranquilidad al alma. Él es en medio de la tribulación, en medio del problema, en medio de la angustia. Él está allí. Yo me quedaba admirada cuando
el Señor en ese momento de la tormenta, cuando aquellos hombres desesperados y él tranquilo allá en ese lugar, qué lindo, y yo me alcanzo a imaginar ese momento, y aquellos hombres irán de el maestro, y el maestro bien bueno allá en ese lugar, ¿por qué? Y les dice, hombres de poca fe, así les dice. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos, tener fe, confiar en el Señor y verás la gloria de Dios, no importa las situaciones que vivamos, porque somos, ya sabemos, porque la misma Biblia nos lo enseña, que estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos en la cual no vamos a ver tiempos buenos. Si miramos la naturaleza, vemos hoy en día que aún los tiempos han cambiado. Vemos que donde hacía calor ya hace frío. Así viceversa, lo mismo. Donde hacía frío hace calor. Entonces todas estas cosas las estamos viendo que estos tiempos han cambiado aún en la naturaleza. Si yo analizo hace mucho tiempo aquí en Medellín, pude notar que yo en la edad de 15 años estuvimos los que estuvimos en esa época, vimos que en ese tiempo usted se metía a la ducha y eso temblaba y eso, mejor dicho, porque el frío era impresionante. Vaya a ver hoy en día, hace calor. Hay momentos en que el sol está tan fuerte que usted suda de ir de cierta parte a otra. Entonces mire bien que estamos en tiempos, que los tiempos también han cambiado aún. Entonces hay lugares en los que llueve, en los que llovía, hay lugares en que hay personas que han orado para que llueva. Porque hay sequedad. Y hoy en día también hay lugares en los que llueve mucho y la gente está desesperada porque quiere que no llueva más, que todo esté seco. Entonces mire bien que estamos en tiempos difíciles. Los tiempos han cambiado. Los tiempos han cambiado, amigo. Entonces, no van a haber tiempos buenos. No van a haber tiempos que decíamos, no. Usted es el que tiene que cambiar su comportamiento, su manera de ser, su manera de actuar, porque los tiempos serán siendo los mismos. Entonces mire bien que este mundo enfermo y loco, pero tenemos algo especial en este mundo. Y es la promesa de Dios que cambia, gloria a Dios. Esa palabra sí me como que me llenó tanto. Dios, Señor, gracias, porque hay una promesa divina que cambia, que transforma, que vivifica. Entonces, es algo especial que nosotros anhelamos como personas que ya vamos a medida, porque todos no lo sabemos. Pero día a día vamos aprendiendo de esta hermosa palabra. Día a día vamos aprendiendo de esta divina y hermosa escritura, que es la palabra de Dios. Entonces vemos que en este mundo como está, o sea, hay una promesa hermosísima, hay una promesa de cambio, hay una promesa para hoy y por los siglos de los siglos, Él seguirá siendo Dios. Gloria al Señor. Entonces, como les decía ahorita, el mundo lo que dice que a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. Entonces vemos que este tema, Dios conoce tus batallas, Dios conoce tus pensamientos, Dios conoce lo interno, todo lo que hay dentro de tu corazón. Dios conoce lo que hay dentro de tu corazón. Él sí sabe que los momentos que estamos viviendo no son fáciles para nosotros. Pero Él mismo no nos pone carga que no podamos cargar. O sea que estas situaciones que estamos viviendo sí las podemos afrontar, sí las podemos saber confrontar. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú estás seguro, cuando tú tienes esa paz interna, cuando tú sabes que el creador del cielo, de la tierra, ese que creó los mares y los ríos, aún tú ves las naciones unas peleándose con otras, aún mira la situación que estamos viviendo en nuestro pueblo de Israel. Allí, todas estas batallas, el conflicto entre una y otra. Todo esto son tiempos difíciles, tiempos en los cuales estamos viviendo los últimos o pocos tiempos que nos faltan. Para que algún día podamos estar o lleguemos a estar en la presencia de nuestro Dios y Salvador. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sigue siendo Dios. Entonces vemos que el que estaba mal sigue estando mal,
Dios es inmutable, Él no cambia. A Él no lo van a cambiar las modas, a Él no lo van a cambiar las generaciones. Así que Él sigue siendo el mismo Dios. El mundo tendréis aflicciones, pero confía que yo he vencido al mundo. La vida para Jesucristo no fue fácil. Él también tuvo sufrimientos. Él padeció como nosotros, como seres humanos. Entonces miremos bien que todo esto nos da mucho que pensar de estos tiempos que estamos viviendo. Piensa cómo era el Hijo de Dios, que como tenía tanto poder, tanta influencia en su vida, fue y caminó como una rosa. No, no iglesia, no amigo. ¿Qué nos quiere decir esto? Él también había gente que lo odiaba. Aún había gente que lo odiaba, había gente que deseaba y no descansó hasta matarlo y crucificarlo en Jerusalén. Entonces todo esto que estamos hoy hablando tan lindo, había gente que le amargó la vida a él y a sus discípulos. Entonces Jesús dijo, yo he venido y he vencido al mundo. ¿Qué nos quiere decir? Tengamos confianza. Pase lo que pase, terremoto, tribulaciones, situaciones difíciles, Él está allí con nosotros. Pero usted dirá, pero ¿cómo así que está con nosotros y está pasando lo que está pasando? Sí está, pero está escrito en la Biblia que debe de cumplirse la palabra de Dios. Porque en un momento no esperado, Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y esa iglesia eres tú cuando estás preparado para la presencia y la partida de nuestro Señor Jesucristo. Porque la Biblia nos enseña que seremos emblanquecidos. O sea, tendremos una transformación. Así que necesitamos, mientras que estemos en esta tierra, empezar a decir, Señor, haz conmigo lo que tengas que hacer. Pero yo quiero partir en tu presencia, en el momento que tú quieras. Porque todos sabemos que vamos a partir. Todos sabemos que un día, como lo dice Él vendrá sobre las nubes y todo ojo le verá. Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Aunque estemos en la situación que estemos, Él tiene una promesa. Él tiene una promesa con sus hijos. Él tiene una promesa con su iglesia. Él tiene una promesa con todo aquel que le ha creído. Por eso usted que está allí no puede permitir que el enemigo le entorpezca, le atribule, porque el enemigo lo que quiere es destruirle. El enemigo lo que quiere es desenfocarlo de las cosas que están pasando. Pero el que todo lo puede y el que todo lo sabe, trae paz. A ese les estoy mostrando, a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Salvador. Así que yo te voy a invitar para que vamos buscando en el libro de Juan. Gloria a Dios. Vamos a buscar en el libro de Juan. Lucas, Juan. Juan capítulo 16. Aquí lo tenemos. Aleluya. Gloria a Dios. Versículo 33. Bueno. Gloria al Señor, aleluya. Santo es el Dios de Israel, porque es que a Él hemos buscado. A Él es el que tenemos que buscar la presencia de Dios, porque en Él la encontramos, en Él la hallamos, en Él encontramos esa paz, esa tranquilidad que tú y yo necesitamos, porque Él sí es el Dios de paz, el Dios que trae la fortaleza a un pueblo afligido, Gloria a Dios. 16:33. Gloria al Señor. Aquí está la palabra de Dios y la vamos a leer. Aquí dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendráis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Mire qué hermosa promesa, mire qué hermosa palabra tan divina que dice:
Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. O sea que la paz, ¿de dónde viene? De nuestro Señor Jesucristo. Y dice, en el mundo tendréis aflicción. Todo esto es pasajero, pero las van a ver. Todas estas situaciones que vivimos las vamos a tener. Por eso dice el tema, Dios conoce tus batallas. Él sí las conoce. Él sí sabe por qué proceso estás pasando. Él sí sabe hasta dónde tú puedes resistir. Y Él sí sabe que todas las cargas que tenemos las vamos a resistir, porque Él mismo lo dice. Van a haber aflicciones, van a haber problemas, van a haber situaciones, pero yo estoy con ustedes, porque yo he vencido al mundo. Él mismo lo dijo, Él ha vencido al mundo. Dice, porque en el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido. O sea, Él trae la paz que tú y yo necesitamos para sobrevivir en esta tierra, porque Él sí tiene el poder y la autoridad. Así que no te aflijas, amigo. Así que no te turbes por las situaciones que estás viviendo. Así que no tomes decisiones equivocadas, porque Él mismo lo dice. Yo he vencido al mundo. Gloria a Dios. Así que importante es tener la paz de Cristo. Es tener la paz de Cristo en nuestros corazones. Que quiere que le diga algo, y eso, ni aun los ricos, con toda la economía o plata que tienen, pueden comprar esa paz interior que Cristo da. Ni aun el hombre, con todos los inventos que hace, puede tener esa paz. El único que da la paz se llama Jesucristo. Aunque no haya comida en tu hogar, aunque estés pasando por la situación que estés pasando, pero que haya paz. Bendito sea el Señor. La gloria sea para Dios. Así que te voy a seguir invitando para que sigamos aquí en este lugar, para que sigamos compartiendo esta hermosa palabra que hoy tenemos y que hoy queremos que haga un efecto en tu corazón, un efecto en tu vida y un efecto en tu alma. Yo me admiraba, vuelvo y lo digo, ese momento donde Jesucristo en esa barca tranquilamente y aquel hombre, y les decía, hombres de poca fe. Fe, iglesia. Fe, amigo, tú que estás allí. Tú que estás allí, fe. Entonces vemos que en Cristo Jesús encontramos la paz. Entonces, habrán días de abundancia, habrán días de escasez. Hoy pueden unos que estén arriba, hoy pueden otros que estén abajo, pero la vida es cambiante. La Biblia nos dice que los que confiamos en Dios tendremos paz constantemente en nuestra vida. Así que vamos a invitarte para que vamos a buscar el libro de Timoteo. Aquí en el libro de Timoteo, gloria a Dios. Voy a tratar de Timoteo, capítulo 4, gloria al Señor. Y en el versículo 6, vamos a iniciar aquí la lectura y dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Analice esta parte. Mire lo que dice. Aquí hablaba Pablo. Pablo sabía que le quedaba poco tiempo. Porque mire que dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado. En cualquier momento lo iban a matar. Sí o sí lo iban a matar. Entonces vemos que él sabía que lo iban a matar. Pero el 7 dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, gloria a Dios. Yo quisiera que vamos mirando todo esto y dice, pero además me es guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en el día, y no solo a mí, sino también a los que aman mi venida. Vamos a detenernos aquí un poco y analizar algo, y es, en medio de esta situación, porque Pablo estaba preso, dice, he peleado la buena batalla, gloria a Dios, llevar el mensaje, predicar la palabra, pero dice el Señor, no importando lo que pase, la aflicción, el problema, yo estuve allí firme,
peleando la buena batalla. Y la carrera he guardado, pero a pesar de la situación en que Pablo se encontraba, nadie le robó la fe, nadie le quitó esa fe. Él estaba allí en ese momento, y sabiendo que lo iban a matar, porque sí o sí lo iban a matar. Entonces vemos allí que él decía con esa confianza en nuestro Señor Jesucristo, y decía, he peleado la buena batalla, gloria a Dios. Y dice, y he guardado la fe. Santo es el Señor. Y seguimos leyendo las Escrituras. Procura pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia, y Tito a Dalmacia. A ver, aquí vemos algo, y aquí vemos que él le suplicaba para que viniese a verle. Pero también vemos algo más, y es que todos se fueron, y Demas se fue al mundo. Pero dice también en el 11, dice, solo Lucas está conmigo. Y toma a Marcos y trae contigo, porque él es útil para el ministerio. Mire todas las recomendaciones que él hablaba aquí. Dice, trae cuando vengas el capote que dejé en la casa y los libros, mayormente los pergaminos. Vamos a seguir avanzando. Y Alejandro, el carcelero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Bueno, vamos a analizar algo. Mire que vemos aquí otro punto, que todos los que él esperaba en ese momento, quizás en esa situación en la que él se encontraba, nadie estuvo allí. Aún en sus necesidades, porque nadie le llevaba quizás un plato de sopa, un vaso de jugo, todas esas cositas que uno en esos momentos, cuando está, en el caso del que estaba preso, pues alguien que lo visitara, lo acompañara. Mire que él mismo lo expresa allí, que nadie estuvo allí. Antes dice que Demas lo desamparó amando este mundo. O sea, son cosas que se fue al mundo. Entonces mire que todo él expresa de una manera, pero con todo eso en su corazón él no muestra como que haya allí odio, rencor. No, al contrario. Él lo habla para que el mundo vea cómo vemos que aún nos van a desamparar, nos van a, en medio de predicar y enseñar la palabra, porque este varón fue un hombre que predicó, enseñó, y aunque mire que él era un hombre perseguidor de la iglesia, y ahora lo perseguían a él. Entonces vea que todos estos sufrimientos que él padeció, mire cómo se expresa de una manera tan especial. Dice, Alejandro, el carcelero, me ha causado muchos males, pero que el Señor pague conforme a sus hechos. O sea, esa carga se la dejaba él a Dios, porque él sabía que el único que podía hacer justicia era el Señor. Entonces vemos, guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestra palabra. Vamos a ver personas, así como nos lo está hablando Pablo, de que se van a levantar en contra de la palabra de Dios. Tú quizás ves que es contra ti, pero no es contra ti, es contra nuestro Dios. Porque nosotros sí sabemos que cuando alguien se levanta, no se levanta contra este ser humano que hoy está hablando contigo, es contra el Todopoderoso, y el que hace la justicia es Dios. Así que seguimos y dice, sino que todos me desampararon. Miren lo que dice aquí. Pero el 16 dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Dice, pero el Señor estuvo a mi lado, aleluya, y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación. O sea, aquí vemos algo que aquí aún no había nadie
con él allí en ese lugar. No llegaba nadie, pero él con su fortaleza, con sus palabras, él decía, y es que a mí este pasaje me llena tanto, porque es que no hay palabras para descifrarlo cuando uno tiene esa confianza en ese Dios y Salvador. Y dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio las fuerzas para que mi fuerza, o para que mi fuese cumplida, escuche, para que mi fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen y así fuese librado de la boca del león. Aleluya. Mire la confianza que este hombre Pablo tenía en nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que en muchas ocasiones nosotros tenemos que ser imitadores de Jesucristo. Este varón llevaba el mensaje, predicaba la palabra, tuvo persecución, fue encarcelado, tuvo situaciones difíciles, pero allí estaba valiente como un guerrero y allí predicaba y a nadie le robó su fe. Mire qué ejemplo tan hermoso nos da este varón para que tú y yo la vivamos, para que tú y yo la tomemos como ejemplo. Todos se fueron, pero él daba la confianza que nadie le quitaba su fe, que nadie lo apartaba de esa presencia de Dios. Porque como fue perseguidor de la iglesia, ya él era perseguido. Y él sabía, porque dice la palabra que él sabía que en un momento él iba o lo iban a matar. Él iba a morir y lo iban a matar. Entonces mire bien que a pesar de que la muerte, que él sabía que él iba a morir, a pesar de todo esto, que lo iban a matar, mire que él seguía predicando, él seguía hablando del mensaje, él seguía llevando el evangelio, estando preso. Gloria a Dios. Y mire lo que dice, el Señor me librará de todas las obras malas y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Qué maravillosa palabra donde Él todo en medio de su situación le daba la gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor Jesucristo por los siglos de los siglos. Él sigue siendo Dios, porque Él sí conoce tus batallas, Él sí conoce tus problemas, Él sí conoce tus necesidades, Él sí sabe, como decimos nosotros, de qué madera estás hecho. Él apoda. Yo siempre he dicho que Él apoda a todos por iguales. Pero ahí es donde se sabe quién es el que está firme, quién es el que tiene fe, quién es el que va a avanzar, quién es el que creyó, quién es el que no se le roban esa fe. Él sí sabe. Y tú en el camino vas avanzando, creciendo. Tú en el camino vas creyendo que hay un solo Dios, un solo Señor, en el cual Él es el que da la paz interna a tu vida. Bendito sea el Señor. Yo quisiera que analizáramos un poco ahí mismo en segunda de Timoteo, en el capítulo 4, versículos 6 y 7, y mire lo que vuelve y dice que la hemos leído, pero mire que ahí nos enseña muchísimo, y dice, porque ya yo estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cerca. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me es guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Gloria a Dios. Qué hermosa promesa, iglesia. Ahí ya se habían acabado los viajes porque sabemos que él estaba preso, ya se había acabado la preparación de obreros, ya se había acabado la fundación de iglesias. Sabemos en la condición que Pablo estaba, pero Pablo en ningún momento se apartó. Pablo en ningún momento se debilitó, al contrario, se fortalecía más en ese lugar. Anhelaba estar en la presencia de Dios y decía que nadie le robaba su fe.
Aún en los momentos difíciles, él sabía que el Señor estaba con él, cuando todos lo habían abandonado, cuando él esperaba quizás a algo, aún esa capa para ese frío que se sentía en ese lugar. Vemos que el Señor es tan hermoso, tan bello, cuando una persona empieza a decir, Señor, heme aquí, dependo de ti, haz lo que tengas que hacer con mi vida, pero yo quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Gloria a Dios, gloria a Dios. Este hombre sufrió como predicador, este hombre fue perseguido como cristiano, porque como les dije, a él también persiguió, pero él estaba firme, firme en la presencia de Dios. A mí me llama la atención porque de verdad es un hombre ejemplar. Podemos ver que hay personajes en la Biblia donde sabían que se iban a morir. Sabían. Vemos este varón que la Biblia, los personajes de la Biblia nos enseñan como Abraham, como Isaac, como Jacob. Pero hay algo que noté y me enseñaba muchísimo. Yo analizaba un poco y me detenía y dije, pero ¿por qué? Porque lo dijo de esta manera, más sin embargo, después ya lo entendí. Isaac le dice, tráigame 2 cabritos, sabiendo que él era uno solo. Mas sin embargo, él reunió a su familia, a todos, y a todos les dio la bendición. Y vemos allí algo, y es que él sabía, estos personajes sabían que se iban a morir. Entonces Pablo dice que en Haití los tiempos son difíciles. Esta Biblia nos enseña, la palabra de Dios nos enseña que van a ser tiempos peligrosos en los que ya estamos viviendo, tiempos difíciles en los que tú y yo estamos pasando, pero que aún no es el final. Pero Dios no nos pone más carga de la que no podamos cargar, porque Dios es un Dios hermosamente fiel. Y no temas porque ya Él ha vencido al mundo. Entonces los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles. El tiempo de mi partida, decía Pablo, está cercano. La vida para mí no ha sido fácil. Pablo nos enseña por medio de lo que leemos, escudriñamos en la palabra. He peleado la buena batalla. No he tirado la toalla, he seguido avanzando, he seguido creciendo, a pesar de que la condición que estoy, dice Pablo, yo sigo predicando, llevando el evangelio y enseñando a otros, porque él escribía cartas, él se comunicaba con aquellas personas que un día estuvieron cerca con él, pero él seguía desde allí clamando por todos ellos. Bendito sea. Entonces vemos que a pesar de las circunstancias, él seguía firme. Y la palabra que él siempre decía, no he perdido la fe. No he perdido la fe. Bendito sea el Señor. Aquí vemos a otra palabra en la cual nos enseña cuando vemos a aquellos jóvenes que llegaron a Babilonia, que le mataron a sus padres, les destruyeron el templo, los llevaron cautivos, les destruyeron la ciudad y ellos no le robaron la fe en sus corazones. Bendito sea el Señor. Aquí vemos también a José, un varón ejemplar también para nosotros. Vemos que lo vendieron, lo echaron a un pozo, aún lo querían matar. Lo tiraron a esa cisterna. Lo culparon de algo que no había cometido. Y él seguía firme allí. Bendito sea el Señor. Entonces, esta gente de la Biblia también la pasaron mal. Vemos a otros también y a muchos más después de ellos. Vemos a José, a David, a Pablo, a Pedro. Pero ellos seguían hitantes en su fe. Nunca le quitaron su fe. No seguían avanzando, creyendo, seguían confiando en el Salvador y Señor. Bendito sea el Señor. Hermanos, hoy en día pierden la fe tan fácilmente las personas y los cristianos. ¿Cuál era el secreto de esta gente? Usted se preguntará. Bendito sea el Señor. A ellos los torturaban y más seguían en su fe y seguían predicando, enseñando y ganando almas para el Señor.
A ellos los torturaban. Bendito sea el Señor. Y a ellos les impedían predicar el evangelio. Y ellos seguían predicando intactamente su fe. Ellos seguían predicando la palabra. Así, amigo hermano, tú que estás allí, vemos estos ejemplos maravillosos que nos enseña nuestro Padre por medio de la palabra. Vemos personajes como Pablo, como aquellas personas que sabían que en su momento iban a partir, que los iban a matar, porque muchos de ellos fueron muertos, los mataron. Y vemos cómo su fe intacta. O sea, no importa la situación, no importa el problema, no importa la necesidad que tenga, no tomes una mala decisión. Solamente confía en que el Señor Dios Todopoderoso te da paz interna a tu alma, y en la persecución, en esta situación que estamos viviendo, Él es el único que da esa paz a tu vida. Dios te bendiga, te amamos, te bendecimos. La gloria de todo lo que hacemos en este programa sea para Dios, y que la paz de Dios guarde tu vida, tu familia. Y para nuestra otra ocasión que tengamos de poder charlar, comunicar, hablar sobre estos temas preciosos. Así que te seguimos dejando allí para que puedas conectarte, puedas darle like, puedas compartir, escribir, comentar. Que todo eso va a ser para gran edificación. Y también queremos que esta página, que este canal pueda llegar a muchas otras familias. Así que gracias por habernos acompañado. Te saluda la pastora Yaneo Hoyos. Bendiciones.